Damas y caballeros, muchas personas me han preguntado el día de hoy si en efecto el señor Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República del Perú, va a recuperar su libertad o no. Ante ese hecho, ante esa pregunta, yo he profundizado. He agarrado el teléfono, he llamado a diferentes constitucionalistas, a diferentes abogados de derecha, de izquierda, abogados penalistas, abogados especializados y conocedores a profundidad de esta materia, del caso Pedro Castillo y su reciente sentencia por el Poder Judicial por la comisión del delito de conspiración para instaurar un golpe de Estado en el Perú. La pregunta sigue siendo la misma. El señor José María Balcázar, quien actualmente está ocupando el cargo interino de presidente del Perú, ¿le va a dar el indulto humanitario a Pedro Castillo? Pedro Castillo, en el marco legal, en el marco jurídico, en el marco constitucional, ¿está habilitado para recibir una gracia presidencial? Indulto humanitario no. El indulto humanitario lo da el presidente de la República a una persona que tiene una enfermedad terminal, no a una persona sana, que gracias a Dios para él y para su familia y para sus seguidores, Pedro Castillo está sano. A ellos, a los reos que tienen sentencias firmes, se les da precisamente, señores, una gracia presidencial, no indulto humanitario. Pero la gracia presidencial y el indulto humanitario es una facultad, es una prerrogativa, está dentro de las funciones del presidente de la República, en este caso José María Balcázar. Y respondiendo a la pregunta es la siguiente. Como ustedes saben, una sala del Poder Judicial ha sentenciado a 12 años de prisión efectiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por la comisión del delito de conspiración para instaurar un golpe de Estado en el Perú con la modalidad de proclama política. Bueno, el señor Pedro Castillo en este momento está en la institución penitenciaria destinada solo y exclusivamente para presidentes en el distrito limeño de Atevitarte. Me refiero a la cárcel llamada Barbadillo, bajo la custodia de la Policía Nacional del Perú. Bueno, como se sabe, a los 14 días después de haber recibido la sentencia condenatoria a 12 años de prisión efectiva el señor Pedro Castillo, la defensa técnica, la defensa legal, mejor dicho, los abogados de Pedro Castillo, pagaron 15,000 soles al Banco de la Nación para comprar las tasas de apelación a la sentencia de 12 años de prisión efectiva contra Pedro Castillo. Por ende, la situación jurídica de Pedro Castillo en este momento no es una sentencia firme, es una sentencia provisional porque está buscando precisamente una segunda opinión de una segunda sala del Poder Judicial para ver si Pedro Castillo sale en libertad o se queda en Barbadillo cumpliendo su condena como lo mandó la primera condena. Vuelvo y repito, la situación jurídica, la situación legal del señor Pedro Castillo es que está en un debido proceso y, ojo, está en una apelación, lo que significa, escuchen bien, que no es una sentencia firme, está en una etapa de verificación por segunda ocasión. Vuelvo y repito, es una etapa de verificación, una etapa de apelación. Entonces, ¿Pedro Castillo va a ser beneficiario de la gracia presidencial otorgada por el señor Balcázar? No puede, porque la gracia presidencial, para que surta efecto, para que el indulto humanitario surte efecto, primero, para que la gracia presidencial surte efecto, damas y caballeros, necesitas tener tu sentencia firme y que tus abogados no hayan presentado una apelación, lo que significa que tú
no puedes presentar una apelación si vas a recibir una gracia presidencial. Entonces, ¿qué pasa si en este momento Pedro Castillo tiene una gracia presidencial, tiene una apelación para su sentencia? ¿Puede ser beneficiario de una gracia presidencial? No, no se puede. ¿Qué es lo que debería de ocurrir? Los abogados, la defensa técnica de Pedro Castillo debería de acercarse a la sala que va a ver por segunda vez el caso de Pedro Castillo y decirle: señores jueces, señores de la sala del Poder Judicial, nosotros como defensa técnica admitimos la primera sentencia y el señor Pedro Castillo reconoce haber cometido un delito, conspiración para golpe de Estado. Reconocemos y vamos a esperar que cumplan los 12 años de prisión efectiva y listo, allí quedó. De tal manera que ese procedimiento, para que sea rechazado por la sala a solicitud del equipo legal, del equipo técnico, del equipo de abogados de Pedro Castillo, pasa aproximadamente unos 4 a 6 meses, de tal manera que Pedro Castillo en este momento no puede recuperar su libertad. Por lo menos hasta septiembre de este año no puede salir o ser beneficiario de una gracia presidencial. Si es que el Poder Judicial se apresura a aceptar la solicitud de rechazo de apelación presentada por los propios abogados, en julio, antes que Balcázar se vaya, podría recibir una gracia presidencial. Pero en este preciso momento, en plena segunda vuelta para sumarse a la campaña presidencial de Roberto Sánchez, no puede. Pero ¿qué pasa si el Poder Judicial se apresura y, por ejemplo, mañana los abogados de Pedro Castillo van a la sala del Poder Judicial y le dicen: aceptamos la primera sentencia, Pedro Castillo reconoce que cometió delitos, nosotros ya no lo vamos a defender, queremos que el señor Pedro Castillo tenga, damas y caballeros, una sentencia firme, no queremos apelación, todo eso archívenlo, toda esa documentación bótenlo a la basura? Y el viernes de esta semana el Poder Judicial, de manera sospechosa, dice: ok, perfecto, aceptamos la solicitud y le damos la luz verde para que no tenga ninguna apelación el señor Pedro Castillo. Así que desde el lunes, Pedro Castillo puede ser beneficiario de una gracia presidencial proveniente de Palacio de Gobierno dirigido actualmente por Balcázar. ¿Podría ser? Podría ser. Perú es prácticamente como la ciudad inventada por Gabo. ¿Es Macondo? Por supuesto que sí. Pero lo que les tengo que decir es que tampoco podría salir así. ¿Por qué? Porque actualmente el señor Pedro Castillo tiene una detención, en todo caso, una prisión preventiva de 36 meses. Tendría que cumplir la prisión preventiva de 36 meses y tendría que tener 0 solicitud para apelación para que recién reciba una gracia presidencial. Lo que indica que ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por arriba, ni por abajo, el señor Pedro Castillo va a salir este año 2026 de prisión. No puede, no hay forma, ni con indulto, ni con gracia, ni cumpliendo su condena por razones cronológicas y de tiempos, por supuesto. Nos vemos en un próximo episodio.